Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bueno, yo soy el profesor Santana y estoy preparando la actividad para cuarto año en conjunto con mis colegas de cuarto año también, la profesora Paula Caligari y el profesor Sergio Coelho. Esta es la actividad que va a dar un cierre a todo este año que estuvimos trabajando de esta manera en forma a distancia, ¿no? De esta manera no presencial. Y se me ocurrió hacer un video muy cortito, sencillo, para que ustedes puedan reflexionar sobre algunas cuestiones, diríamos, conceptuales, teóricas, relacionadas con el espacio geográfico, ¿sí? Y con el concepto de globalización. En el primer trabajo que ustedes tuvieron a principio de año prácticamente, se trató el tema de globalización y en el segundo trabajo se trató el tema del territorio y la territorialización, la territorialidad, ¿sí? Entonces, a modo digamos, de cierre del año, lo que vamos a hacer es volver un poquito hacia principio de año a esos temas, ¿sí? Pero desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista de la definición de determinados conceptos, ¿sí? Cuando hablamos de globalización, ¿nosotros de qué estamos hablando? Acá en una imagen, lo que vemos en esta imagen es una especie de planeta, sería una representación del planeta Tierra y como una especie de surcos que lo rodean, que serían las redes que rodean. La globalización es un proceso, ¿sí? Que tiene un alcance global, un alcance mundial. Ese proceso está relacionado con, entre otras cosas, por supuesto, con un sistema de redes basados en la tecnología, en la economía, cuestiones también relaciones políticas, que rodean, por decirlo de alguna forma metafórica, que rodean el mundo. En ese proceso de globalización, ¿sí? Lo que se produce es un incremento en algo que vamos a llamar flujos, desde el punto de vista del espacio, ¿no? Un incremento de los flujos. Acá tenemos un mapa, por ejemplo, y todos estos arcos que se ven, y que fíjense que se concentran en Europa, en Estados Unidos, en algunos lugares de América Latina, en Japón, ¿sí? Esos arcos vendrían a ser esos flujos. ¿Qué pueden ser esos flujos? Puede ser tecnología, puede ser dinero, pueden ser personas, digamos, en forma de turistas, en forma de comerciantes, ¿sí? Puede ser la información que circula de un lugar a otro, energía, cualquier flujo. Dentro de este proceso de globalización, lo que sucedió con esos flujos es que se incrementaron. Ahora bien, el espacio geográfico se puede definir de acuerdo a uno de los geógrafos más importantes del mundo, que fue, pues ya falleció, Milton Santos, ¿sí? De origen brasilero. Se puede definir como un sistema en el que se relacionan fijos y flujos. ¿Qué serían los fijos? Instrumento de trabajo, fuerzas productivas, son todos aquellos objetos o elementos del espacio, ¿sí? Y los flujos son los movimientos dentro del espacio, es la circulación, la distribución tanto del dinero, de la información, de las mercancías, ¿sí? Esos serían los flujos. La relación entre los flujos que se dan entre fijo y fijo, ¿sí? Fíjense que hay una relación, ¿no? Es lo que genera el espacio geográfico. Acuérdense entonces, los flujos serían las acciones, son los movimientos dentro del espacio. El dinero que se mueve, la información, los medios de transporte, la gente que se mueve dentro del espacio. ¿Y entre qué se mueven esos dos elementos? Se mueven entre fijos, es decir, objetos, materialidades dentro del espacio, ¿sí? Que son construidos por la sociedad. El espacio entonces se conforma con estas cuestiones. Ahora bien, fíjense, fijos, objetos productos de la elaboración social y la dotación intrínseca del territorio. Infraestructura, equipamientos, por ejemplo, hospitales, escuelas, calles, puentes, represas, las viviendas específicamente, los propios medios de transporte. Y los flujos son el resultado de la acción de las acciones humanas entre los fijos. Son los responsables de los cambios en los fijos, a la vez que se van cambiando ellos mismos. Es decir, las relaciones que se establecen entre los fijos que generan esos cambios. Por ejemplo, el trabajo también es un flujo, ¿sí? Ahora bien, volviendo al tema de globalización, ¿qué relación hay entre este concepto de espacio gráfico de fijos y flujos y la globalización?
La globalización surge como consecuencia de la revolución en la tecnología, de la información y de las telecomunicaciones. Información, telecomunicaciones, son flujos que se desarrollan a través de determinados soportes tecnológicos que serían fijos. Es sinónimo de liberación, fíjense otra vez volvemos a la palabra, de flujos de bienes, servicios y capitales. ¿Sí? Es decir, productos, servicios y dinero, básicamente. O elementos que sirven para producir dinero, capitales. Con lo cual, no solo se han acortado las distancias, es decir, al haber una red cada vez más rápida, más veloz por esa tecnología, se acortaron las distancias. Ahora vamos a ver eso de acortado las distancias, porque en realidad las distancias son las mismas. Vamos a ver que lo que se acortó no es la distancia, sino el tiempo que lleva a ir de un lugar a otro, ¿sí? Sino que la tecnología aunada a los bienes que se comercializan libremente se ha diseminado con mayor fuerza. Entonces, a través del soporte tecnológico, esos flujos se dieron en mayor cantidad, con mayor fuerza y a mayor velocidad. Y obviamente abarca prácticamente a todo el mundo. ¿Cuáles son las ventajas, por decirlo de alguna manera, si se pueden encontrar ventajas dentro del proceso de globalización? Se mejora la comunicación, en especial a través de Internet, crecimiento y fusiones entre empresas. No sé si esto es positivo o no, pero es una ventaja para las empresas seguramente. Acá fíjense que dice ventajas, no dice cuestiones positivas. Para las empresas la globalización en general es ventajosa para las grandes empresas. Acceso universal a la cultura y la ciencia, esto es algo indiscutible. Cualquiera de ustedes pudo buscar información para hacer los trabajos a partir del uso de Internet, ¿sí? Y se descubren y mejoran las tecnologías que ayudan a la producción, mayor desarrollo científico-técnico. Se supone que ese desarrollo científico-tecnológico es positivo, es una ventaja. Ahora bien, David Harvey, geógrafo de origen inglés, pero que vive en Estados Unidos, habló de que estos flujos cada vez más dinámicos, cada vez más veloces a partir del desarrollo tecnológico, lo que hizo fue comprimir el espacio y el tiempo. Esto se lo llamó compresión del espacio-tiempo. Y pone este ejemplo con estos mapitas. Entre 1500 y 1840 la velocidad para trasladarse era por tierra, ¿no? Por supuesto, 16 km por hora. El mundo tenía un tamaño. A ver, el mundo siempre tuvo el mismo tamaño. Pero podríamos decir que la distancia era mayor porque el tiempo que se tardaba en llegar de un lugar a otro era mucho mayor. Ya después de 1850 estamos hablando de la invención de la locomotora, del tren, ¿sí? 58 km por hora. Es decir, se pueden recorrer en una hora 58 kilómetros, cosa que antes eran 16 kilómetros, sin contar con que los animales se cansan y otras cuestiones más. Y esto es un aparato mecánico, la locomotora, que obviamente, mientras tenga el combustible suficiente, puede llegar a movilizarse. Ya hacia 1950-1960, el avión, ¿sí? Permite que cerca de 560 km por hora, un avión con hélice, y el mundo se hace más chico. Las distancias se acortan, en realidad volvemos a lo mismo, los tiempos se acortan, por eso habla de compresión espacio-tiempo. Y después de 1960-1970 ya aviones con turbina con 960 km por hora. Ahora, estas son diferentes tipos de tecnología que son medios de transporte. Ahora, desde este punto de vista, si el espacio se comprime por el desarrollo tecnológico, ¿cuál es la distancia que hay, por ejemplo, en el espacio? En los espacios virtuales. Si la información que yo mando a través de un correo electrónico hoy o de un mensaje de WhatsApp llega al otro mundo, al otro lado del mundo, prácticamente al mismo tiempo que yo lo estoy enviando, ¿qué distancia hay de acá hasta el otro lado del mundo? Si estoy hablando de ese espacio virtual. Entonces, se dice, llevando esto al extremo y de acuerdo a la tecnología que estamos hablando, se dice que el mundo se ha convertido en un punto, desde el punto de vista del espacio-tiempo. A eso se lo llama compresión del espacio-tiempo. Este concepto, como les dije, de un geógrafo inglés, David Harvey. Ahora bien, no todo está ventajoso dentro del proceso de globalización. ¿Cuáles son los principales procesos de desterritorialización? Es decir, de territorios que se desterritorializan, es decir, que se pierde en gran medida la noción de un territorio. Acuérdense que el concepto de territorio está trabajado en el trabajo número 2 que ustedes estudiaron este año.
Uno de los ejes de la modernización capitalista es la aceleración del ritmo de los procesos económicos y sociales, es decir, se acelera el ritmo de los procesos económicos y sociales. Esto lleva a una tendencia a acelerar la velocidad de retorno del capital, es decir, el dinero que se produce en un país y que retorna al país de origen, por ejemplo, a través de una empresa transnacional, vamos a poner por caso una empresa minera que tiene su actividad minera en un país de América Latina, pero que la empresa es de origen estadounidense, el retorno de capital, el retorno de dinero, se hace mucho más veloz. Hay una tendencia a superar las barreras espaciales, es decir, que no hay límites entre barreras espaciales. ¿Sí? Por ejemplo, los límites entre países y países. Sin ir más lejos, acá en la República Argentina nosotros tenemos el caso del proyecto Veladero Pascualama. Veladero es una mina que se encuentra en San Juan. Y Pascualama es una mina de la misma empresa, que es la Barrick Gold, que se encuentra en Chile. Entre el medio está el límite entre Argentina y Chile. Sin embargo, los camiones de Veladero y Pascualama van y vienen como sin ningún problema. Prácticamente las barreras espaciales no existen. Y si hablamos de tecnología, las barreras espaciales prácticamente dejaron de existir. La información pasa de un país al otro y no hay límites entre esos países para que pase la información. Avances tecnológicos en infraestructura, transporte y comunicaciones es otro proceso. Tendencia a formación de un mercado mundial, también es un proceso ligado a la globalización. Y la compresión, que ya se explicó, del espacio-tiempo, es decir, el mundo se achica, entre comillas. Es el momento en que se desterritorializan los territorios. Al perder esas barreras, es decir, el territorio, ¿sí? Si nosotros concebimos al territorio como un espacio geográfico políticamente delimitado, es decir, que tiene límites, y resulta que las barreras espaciales dejan de existir, hay un proceso de desterritorialización. Si las empresas van y vienen de un país al otro sin ningún problema, hay un proceso que decimos de desterritorialización. Fíjense lo que está pasando con las empresas que se están yendo de la Argentina porque por algún motivo no les conviene ahora. Entonces se van a Brasil. Y dentro de 10 años les conviene más venir a la Argentina, vienen a la Argentina de vuelta. No existe esos límites que antes existían en las empresas. A eso se lo llama, entre otras cosas, desterritorialización. Ahí hay una definición. Los continuos movimientos de bienes, servicios, inmigrantes, empresas transnacionales, hacen que lo nacional, lo global y lo local se justapongan, es decir, se relacionen. No podemos separar lo global, lo local y lo nacional. Está unido. Se mezclen, se articulen constituyendo la denominada desterritorialización del mundo, que se alimenta de estos movimientos ligados a la tecnología y a la globalización. Ahora bien, consecuencias negativas. La variación de los costos laborales afecta a los países en vía de desarrollo. Es decir, dentro de este proceso de globalización no todos son favorecidos. Y favorece a los países más desarrollados. Las multinacionales salen favorecidas debido al bajo costo de la mano de obra de los países en vías de desarrollo. Las empresas más favorecidas son con la política económica son las empresas multinacionales. Y por último, las multinacionales se ven favorecidas con la disminución de impuestos debido a que los gobiernos quieren atraer empresas a sus países. Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a sintetizarlo. Por un lado tenemos el concepto de espacio geográfico, entendido como la relación entre objetos fijos y las acciones que produce la sociedad entre esos objetos fijos, que serían los flujos. Por otro lado tenemos el concepto de globalización, que es un avance a través de la tecnología y que genera una mayor velocidad justamente en esos flujos de información, de dinero, de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, la información se transmite a mayor velocidad, la gente puede acceder a esa información, o la mayor parte de la gente puede acceder a esa información, lo cual podemos decir que eso es beneficioso. Sin embargo, desde el punto de vista económico, las empresas transnacionales o multinacionales son las que más se favorecen por el intercambio de dinero, de personas y de tecnología, y la velocidad a la que se traslada esa información, ese dinero y esas personas y esa tecnología. Favorece principalmente al capital. Podemos decir entonces que el proceso de globalización es favorable principalmente para los grandes capitales, más que para los ámbitos locales. Desde los ámbitos locales, la fuerza de los lugares va a estar determinada a veces por movimientos sociales, a veces por gobiernos locales,
Eh, pero va a estar condicionada esa fuerza de los lugares a que se formen nuevas territorialidades. Primero teníamos un territorio. Ese territorio, por procesos globales, se desterritorializó. Pero se tienen que formar nuevas territorialidades. De acuerdo a cómo se forman esas territorialidades, el lugar tendrá más o menos fuerzas, ¿sí? Para justamente, desde lo local, poder, podríamos decir, luchar contra ese orden global que no necesariamente favorece a todos los sectores de la sociedad. Bien, esto a modo de cierre, a modo de reflexión. Sobre esto va a haber una serie de preguntas muy sencillitas para que ustedes puedan, con este video, hacer un pequeño cierre a la materia y al año, ¿sí? Así que nos estamos viendo. Espero que si este año no logramos vernos, el año que viene nos podamos ver. Y bueno, no creo que vayan a tener ningún inconveniente en resolver esta actividad. Listo, chicos. Estamos cualquier cosa comunicándonos por los medios habituales como el WhatsApp y demás, o el mail. ¿Sí? Chao. Será hasta la próxima. Nos vemos.